Vamos a comenzar con la segunda parte de la Expo Gasolineros 2025. Dedicamos esta sesión a un pilar clave del sector, las empresas familiares. Más del 80% de las estaciones de servicio en nuestro país pertenecen a este tipo de estructura empresarial. La continuidad generacional representa un desafío estratégico y como Cámara nuestro compromiso es proporcionar herramientas que fortalezcan su sostenibilidad. En esta línea hemos invitado al consultor Eric Guillén, especialista en empresas familiares, quien nos presentará la conferencia titulada Desafíos para la continuidad de la empresa familiar. Adelante, don Eric. Muchísimas gracias. Déjeme poner aquí el timer para... Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar por acá. Bueno, ya me contaron por aquí que hay una empresa familiar. ¿Tenemos más empresas familiares en el foro? Veo por aquí sí, manos allá, allá. Pareciera que sí, ¿verdad? Muy bien. Está el pasador, ¿verdad? Ahí. Por favor. Este tema hemos venido trabajándolo desde hace bastante. Justamente, muchísimas gracias. Justamente porque a veces creemos que la empresa familiar tiende a ser una estructura como una pulpería. Entonces, normalmente cuando yo trabajo este tema en la U, yo empiezo contándole a los estudiantes que revisemos empresas familiares. Entonces, la primera que nos topamos ahí es Walmart. El otro día estábamos revisando la junta directiva de Walmart y el que no es Walton está casado con algún Walton. ¿Se les hace eso familiar? Entonces, luego nos topamos ahí otras empresas como Toyota, que es de la familia Toyota. Nos topamos los Ford. Y podemos seguir revisando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que entender es desmitificar el concepto de la empresa familiar. La empresa familiar no es un tema de tamaño, es un tema de quién controla el negocio. Entonces, otra característica interesante que lo vamos a ver también que pasa en Costa Rica es que tendemos a ponerle nuestros apellidos a los negocios. No sé si aquí pasa eso, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento trabajé con una estudiante en San Ramón y la bomba Santa María, ¿verdad? Pero revisamos ahí, nos topamos Ford, nos topamos Dell, Toyota es de la familia Toyoda, entonces también ahí está el apellido puesto. Pero cuando nos movemos también al ámbito empresarial local, nos topamos Monge, nos topamos Vanderlat y Jiménez. Y el que está de segundo al lado izquierdo, no solo le puso el apellido, sino que le puso además el nombre, Raúl Vega, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué este fenómeno de ponerle el apellido? Bueno, luego podemos repasar, ahí tenemos a los Quirós, tenemos a los Amador, tenemos a los Picado, tenemos a los Uribe, tenemos a los Federspiel, que son grupos empresariales importantes. ¿Por qué será esa idea de ponerle el apellido o el nombre Francisco Llobet e Hijos, tienda Rosabal? ¿Por qué le ponemos el nombre o el apellido a nuestros negocios? Por la herencia. ¿Qué más? Sentido de pertenencia. ¿Qué más? Por diferenciarse, ok, ¿qué más? Por dejar un legado. Esa es la palabra. El fundador o fundadora quiere que esto se transmita de generación en generación. Entonces, aquí entramos en otro tema relevante con respecto a las empresas familiares, y es que hay algunas características diferenciadoras. Una de ellas es que hay un interés concreto y real de entregar el negocio a la siguiente generación, de que mis hijos o mis hijas sean los dueños del negocio. Nada más para volver a monitorear. Hay aquí hijos de fundadores de negocios que ya estén trabajando. Veo manos aquí, veo manos allá, allá, allá. Ok, entonces se cumple el tema de entregarle el legado a la siguiente generación. ¿Cuál es otra característica que tienen las empresas familiares?
y hay un tema de afecto, de amor, de cariño en juego. Trabajo con papá, trabajo con mamá, trabajo con mi abuelo, con mi abuela, con mi primo. Entonces, todo el mundo dice, no, es que es muy complicado trabajar con la familia. Todos estos han podido. Entonces no es que per se sea un problema trabajar con la familia. Es que el problema es que la familia no se ordene para trabajar en el negocio. A mí a veces me dicen, oh, es que las pymes son muy desordenadas. Y yo le digo, vea, la pyme desordenada es la que tiene un fundador desordenado. Porque conozco muchas otras pymes que son ordenadísimas. ¿Por qué? Porque el dueño siempre se preocupó de ser muy ordenado. De tener un buen contador, de tener un buen administrador, de llevar procesos claros. Entonces, desde ese punto de vista, esto es importante. Ahora bien, hablemos de otros números. A nivel internacional, salvo algunos países árabes y de Europa del Este, estos números son muy similares. Entre el 80 y 90% de las empresas en América, en Europa, incluso en Asia, son familiares. ¿Y por qué creen ustedes que papá o mamá le piden a los hijos que le ayuden? ¿Por qué será? ¿Por qué papá o mamá pide ayuda a los hijos? ¿Confianza? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Para que continúe el negocio. Muy bien. ¿Qué dijeron por acá? Entrenamiento del negocio. Por amor al negocio. No me han dicho algo importante. A veces papá y mamá no nos pagan tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Yo recuerdo una vez donde yo llegué y le dije a mi papá, le digo, papá, ¿por qué no hablamos? Me dice, ¿qué pasó? Ya yo era el gerente administrativo de la empresa. Y entonces yo le dije, vea, es que a mí no me hace falta nada, yo veo con ustedes, pero es que todos mis compañeros ganan menos, ganan más de lo que yo gano. Y me dice, ¿y usted cuánto gana? Y entonces le dijo, yo gano 145,000 colones, y papá se muere la risa, que la empresa es una empresa de seguridad. Y entonces el guarda en esa época ganaba 200,000 pesos. Entonces me vuelve a ver y me dice, ¿verdad que ganas poquillo, verdad? Y se echó una risa. Entonces me duplicó el salario y 15 días después me negoció que comprara un carro y me quitó el aumento de vuelta. Y eso yo creo que los papás lo hacen porque le da miedo que uno pierda la cabeza con mucha plata, pero bueno. Entonces, desde un punto de vista económico también, es más barato que la familia lo apoye que traer gente de afuera. Entonces hay elementos importantes: la confianza, el mantener reservada la información, el que se vayan preparando para asumir inclusive la economía. Entonces estos números son interesantes porque ya cuando empezamos a ver por países, el porcentaje es alto. Veamos ahí. Dominicana, un 96% de las empresas son familiares del parque privado. Alemania 95%, Costa Rica 90%, junto con Chile, El Salvador y Japón. China 85%, México entre 82 y 90% y España 75%. A mí a veces la gente me dice, Eric, ¿por qué ustedes están metidos en ese negocio tan complicado? Porque es complicado a veces trabajar con familias que están enredadas o peleadas. Y yo he mantenido una posición esta muy consistente y que para mí es muy importante. Cada vez que una empresa familiar quiebra, y ahora vamos a ver un poquito por qué pasan esas cosas, la familia se quiebra. El negocio se cierra. Los proveedores, que aquí hay muchos, no reciben el pago de sus facturas. El banco, que ahí vía la Mutual, no recibe el pago por su crédito. Los colaboradores no recibieron su liquidación. Todo el mundo pierde.
Todo el mundo pierde cuando una empresa familiar quiebra. Entonces, en la medida que nosotros logremos que la empresa familiar se profesionalice, y ahorita hablo de eso, podríamos lograr que toda esa riqueza que se ha generado se mantenga en la sociedad. Y a mí me parece que eso es un buen negocio para las familias, para los proveedores, para la sociedad, para los bancos. Últimamente, con varios procesos que estamos llevando, el cliente me ha pedido, ¿usted me podría hacer una carta donde le explique al banco lo que ustedes están haciendo? Porque le sorprendió al banco ver que nos estamos profesionalizando de cara a los próximos años. Y ya los bancos están pidiendo incluso planes de sucesión dentro de los papeles que piden para prestar plata. Entonces el tema cada vez va tomando un poco más de relevancia. ¿Qué piensan de esas dos preguntas que están ahí? ¿Su empresa sobrevivirá a la siguiente generación? ¿Está su compañía lista a operar sin su presencia? Y empiezo por la pregunta de abajo, porque uno de los elementos más trascendentales en la profesionalización de una empresa familiar es lograr pasar de un modelo donde el fundador o la fundadora tomaban todas las decisiones y lo hicieron bien, a llegar a un momento de sus vidas donde hay que participar a los hijos o a las hijas en la toma de decisiones. La semana pasada atendimos a un cliente que me llama en crisis y le digo, ¿qué pasó? Estoy dando clases. Y entonces a la salida lo llamé, me dice, le puse la renuncia a papá. ¿Y qué pasó? De ahí, papá me dice que yo no sé, que soy un líder blandengue, y por el contrario, yo le digo a papá que él no sabe manejar a la gente, que le pegó una gran gritada a un colaborador y eso no se hace, y que además de eso, yo tengo razón con lo que le dije. Y entonces, después de 1 hora y media de conversar, yo le decía, vea, yo sé que usted a sus 28 años tiene mucha experiencia, pero su papá a sus 55 años no solo tiene experiencia, sino que además ha hecho el negocio que hizo. Entonces usted lleva las de perder en la discusión. Procure, por favor, no hacer una lucha de egos. Procure que la discusión proteja la relación que ustedes tienen. Porque después del pleito él termina con la razón, pero la relación devastada. Y desgraciadamente hay unas edades en las que los hijos, sobre todo cuando salimos de la U, creemos que todo lo sabemos. El papá está consciente que no sabemos nada. Y por el otro lado, quiere que el hijo más bien sea dócil y que aprenda, pero a veces somos de rienda dura. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, es importante entender que hay que trabajar con la siguiente generación, pero también la generación líder tiene que entender que tiene que ir soltando un poco y que tiene que irle dando a la siguiente generación una cierta participación, porque tiene que aprender y tiene que ir mejorando. Con la pregunta de arriba, realmente siempre uno tiene la duda, y yo hablo con muchos empresarios y me dicen, bueno, es que yo no sé si Carlitos, Jorgito, Pedrito, Anita podrán llevar a cabo el negocio. Yo lo primero que les digo es, no le digan a su hijo en infinitivo el nombre, en disminutivo. Dígale Juan Carlos, dígale Carlos, porque entonces además ya el chico tiene poca experiencia, la chica, y además lo hacemos así chiquitico, ¿verdad? Entonces es importante ir más bien trabajando en que vayan creciendo en el negocio. Los números son muy conchos con estos temas. Y uno de los grandes momentos donde fracasan las empresas familiares es en el paso generacional. De papás a hijos, un 70% de las compañías fracasan.
De segunda a tercera, es decir, de los hijos a los nietos, de las que quedaron, fracasan 85%. Más o menos llega a un 5%. El otro día estábamos leyendo una nota técnica que dice que gracias a Dios ya este número subió. Pasó de 4,5 a 10. Tampoco es mucho. Entonces, aquí hay una serie de elementos que hacen que haya problemas. Uno de los elementos fundamentales es que en empresas donde no son familiares, probablemente el gerente general hay que cambiarlo. Usted contrata a una empresa de consultoría y le consigue 10 o 15 posibles gerentes generales. El empresario familiar dice: tengo 3 hijos, ¿a cuál de los 3 pongo en el negocio? Porque el esquema es ese: ¿a quién de mis hijos pongo en el negocio? Y de feria digo: uy, qué torta, fulanito se me hizo médico, ya eso no lo podemos tener en la bomba. Y ahora tengo que escoger entre 2, ¿verdad? Aquí hay risas sospechosas, no sé por qué será. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que le digo a la gente siempre es que si la empresa es agrícola, tienen agrónomos, que si la empresa es una clínica, tienen doctores, pero si la empresa es familiar, no hay nadie preparado para administrar la empresa familiar. Y hay mucha literatura y hay mucho escrito y mucho sobre este tema. ¿Qué es profesionalizar la empresa familiar? Uno de los elementos trascendentales es lo que les decía. Necesitamos que el líder del negocio o la lideresa del negocio entienda que a pesar de todo lo exitoso o exitosa que ha sido, necesitamos que empiece a participar a los muchachos en la toma de decisiones. Porque si no, ¿cómo van a aprender? Yo tengo un amigo, ese carajo desde que tenía 18 años hasta los 28 años, asistió a todas las juntas directivas donde el papá iba, era un empresario en muchas empresas. Ese carajo iba como a 5 o 7 juntas directivas todos los meses a oír. Y es un monstruo. Papá lo tuvo 10 años escuchando todas las discusiones de todas las juntas directivas donde él participaba. Pero ¿cuántas veces pasa? No, aquí no se meta. La otra vez nos pasó: esto es un negocio de hombres, aquí usted no venga, le dijo un empresario a una chica. El señor murió en un accidente y la chica quedó muy joven sin saber de qué se trata el negocio. Nunca aprendió. Entonces, aquí hay un tema importante que nosotros tenemos que tener claro, y es que tenemos que cambiar esa forma de pensar. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de sucesión, y el primer punto de esa lámina es cómo enamoramos a nuestros hijos. Yo recuerdo, papá tenía la oficina en un 3er piso, y yo de 5 o 7 años iba a tirar avioncitos desde el balcón y llegaban hasta el Parque Central a veces. Estábamos a 50 metros del Parque Central. Y yo eso lo recuerdo con cariño. Yo nunca cogí café porque papá, la primera vez que pudo, me agarró, me echó en el carro y me llevó a la oficina en vacaciones, y lo que hice fue acomodar botas y uniformes y otras cosas. Entonces yo todo eso, y cada vacación íbamos a trabajar a la oficina, y yo recuerdo eso con mucho cariño. Entonces necesitamos ir enamorando a los hijos. El otro elemento importante con respecto a la profesionalización es poner orden, y vamos a ir hablando de algunas otras cosas. ¿Qué andamos buscando con todo eso? Unidad de la familia, orden organizacional y continuidad del negocio. Hoy estaba reunido con un empresario, es un hijo del empresario, y yo le decía: ¿qué haces? De esto, esto y esto, pero últimamente ni esto ni esto lo hago. ¿Y por qué no lo haces? Porque andaba huevado. Pero te toca ir a los puntos de venta, y sí, pero no he vuelto a hacerlo. Y no pasa nada. Ahí no hay orden. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las tareas? Son temas fundamentales que tienen que quedar claros.
Y eso las empresas tienen que trabajarlo. Y evidentemente andamos buscando la continuidad del negocio y de la familia. Veamos algunas cosas importantes que deberíamos tomar en cuenta. Vamos a ver 4 bloques de trabajo. ¿Qué necesitamos trabajar con la familia? Todo esto que está aquí. Comunicación efectiva, resolución de conflictos, visión compartida y reglas claras entre la familia y el negocio. Eric, ¿qué es eso? ¿Okay? El tico se comunica muy mal. A veces no entendemos lo que nos dicen, menos ahora por WhatsApp. Y entonces yo a veces me dicen algo y yo digo, bueno, si el sí llevar una tilde es una historia y si no la lleva es otra, ¿qué me habrá querido decir? Y si aquí hubiera una coma, cambia el sentido. Hay una mala comunicación. Y normalmente la mala comunicación va a generar conflictos, que ahora Jeffrey, mi socio, hablará un poco de eso. Hay que trabajar en mejorar la comunicación, fundamental. El otro tema importante es que tenemos que aprender a resolver conflictos. Porque parte de esa muerte que vimos hace un ratito lo generan los conflictos de la empresa familiar. Y el conflicto no es que estamos agarrados de las mechas porque nos caemos mal, no, el conflicto muchas veces es, papá, ¿por qué no abrimos otro punto de venta? No, mira, ya yo a estas alturas de la vida no quiero endeudarme, no quiero complicarme, yo quiero descansar. Papá, pero vea, podríamos abrir puntos de venta en tal lado, hay una gran oportunidad y empieza el conflicto. Yo recuerdo, yo pasé 8 meses de mi vida jorobando a mi tata todos los días diciéndole que saliéramos del área metropolitana a vender servicios fuera. Y me lo llevé a Limón, me lo llevé a Guanacaste, me lo llevé por todas partes y yo le decía, papá, vea qué montón de instituciones públicas hay, porque ese es el mercado nuestro. Y un día se enojó. Y me arranqué yo también. Entonces le dije, ¿por qué es que no querés, papá, que vendamos servicios fuera del área metropolitana? Me dice, Eric, yo he recorrido el país de arriba abajo y ya yo no quiero hacer eso. Papá, ¿y si lo hago yo? Si lo haces vos no tengo ningún problema. 8 meses de pleito. No hice la pregunta correcta. Mucho de este tema del manejo de conflictos y la comunicación pasa por hacer las preguntas correctas. El otro tema es que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos? Pareciera sencillo, pero a veces no nos ponemos de acuerdo. ¿Nos salimos de este sector en el que estamos o nos lo mantenemos y diversificamos o solo invertimos aquí? ¿Nos vamos para otro lado? Unos sí quieren, otros no quieren. Hay que ponerse de acuerdo, tenemos que tener una visión compartida. Que vayamos para el mismo lado y por el otro lado tiene que haber reglas claras entre la familia y el negocio. La otra vez llegamos a una empresa de 90 personas donde el 75% de los empleados eran familia o del dueño o de la dueña, que eran esposos. Yo le decía, ¿cómo tienen aquí este montón de gente de sus familias? Es que nos da mucha congoja porque se quedaron sin trabajo. No puede ser que todo el mundo entre. Tienen que haber reglas claras. ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? ¿Bajo qué criterios? Entonces, esas reglas se van trabajando. ¿Qué debemos trabajar en la empresa? Eso es en la familia. Entonces, en la familia, comunicación, resolución de conflictos, ponernos de acuerdo con la visión. ¿Qué hay que trabajar en el negocio? ¿Cómo nos ordenamos? Hay una junta directiva, hay un gerente general, todos mandamos, todos hacemos de todo, pero cuando algo no sucede, entonces todos nos quitamos el tiro. ¿Cómo nos ordenamos? La semana pasada unos muchachos de una familia me dicen, es que llegó mi tío y me dijo, ¿usted qué quiere ser? ¿Vocal o fiscal? Y tome firme. ¿Y qué es eso, Eric? Ya hubo que sentarse y explicar qué es lo que andaba el tío atrás ordenando, porque a veces no lo logramos. La formalización de roles y procesos, quién hace qué, cuál es el perfil de cada puesto.
vea, usted es primo mío, pero usted no encaja en ese perfil, lo lamento, no lo puedo contratar. Y se evita un montón de problemas. Y por el otro lado, tener los procesos ordenados y claros. Y de pronto usted me dice, mira, Eric, en mi empresa estamos muy ordenados, genial. Hay otras empresas en las que no. Y es parte de la tarea que hay que trabajar. Normalmente yo llego a las empresas y pregunto, ¿hay plan estratégico? Y entonces alguien levanta la mano y dice, sí, aquí lo tengo. Lo repaso todos los días. Y yo le digo, buenísimo. Pero si usted desgraciadamente cruza la calle y lo atropella un bus, se acabó el plan estratégico de la compañía. El plan estratégico debería estar por escrito, debería estar claro, que los gerentes hayan participado en la elaboración, que la junta directiva lo conozca, que la familia sepa qué es lo que quieren lograr y que estén de acuerdo también. Y eso es parte de la visión compartida que les planteaba en la lámina anterior. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con control interno es vital para la transparencia y la calma en la familia. Que venga el auditor, pero que a mí no me audite, porque yo soy hermano, yo soy hijo del dueño. ¿Y por qué usted no hay que auditarlo? Cuando a mí el auditor presentaba los informes en junta, yo lo primero que le preguntaba es, dígame una cosa, ¿encontró evidencias de robos, desfalcos o malos manejos? No encontré nada de eso. Y yo respiraba profundo y yo decía, qué éxito. Siga adelante, señor auditor, presentando. Porque para que otro diga que mi trabajo está bien, eso es una maravilla. Entonces, más bien deberíamos estar pensando en cómo transmitimos esa ética de trabajo y esa honestidad y esa transparencia del negocio. La otra vez me topé un cliente. Yo empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Sí? ¿Usted factura todo lo que vende? Lo que me paga en efectivo, no. ¿Y qué hace con el efectivo? Lo echamos en ese cajón. ¿Y qué pasa con esa plata del cajón? No, y la mandamos a otra cuenta del banco. Entonces llamo yo al administrador y le digo, ¿me puedo reunir con usted la otra semana? No, mire, es que voy de viaje. Yo iba para la playa. ¿Y para dónde vas? No, voy para Alemania. No, bien. ¿Y qué vas? ¿Unos 10 días? No, voy 3 semanas. Y le digo al dueño, ¿y aquella moto Ducati 1200 centímetros cúbicos que está allá? No, es del administrador. Hasta que lo pescamos apoderándose del cajón. Porque a veces creemos que podemos hacer esos toques, pero al final somos nosotros a los que nos terminan vacilando. ¿Por qué? Porque parte del tema que tenemos que buscar a la hora de profesionalizarnos es tener un buen control interno. Que si no, alguien nos va a robar. Y a veces es la misma familia. Una vez llegué a una soda hace mucho tiempo de unos amigos míos y le digo a un hermano, ¿por qué su hermanillo está saloneando? Es que manoteó la caja. Y papá lo pescó. Bueno, entonces, el orden, la transparencia, eso ayuda muchísimo a la profesionalización. ¿Qué debiéramos planificar con la sucesión empresarial? Primero que todo, necesitamos encantar a los chiquillos. Tenía unos alumnos hace un par de semanas y entonces ellos producen café y me dice, profe, vea esta foto. Y estaba chiquitillo de 3 años ya ahí con las cajuelas y con el café y jugando y el chiquillo contento. Necesitamos enamorar a los chicos. A mí a veces me preguntan, ¿y cuándo uno empieza a pensar en esto de la empresa familiar? Yo le digo, en el momento que usted pase punto de equilibrio y usted tenga hijos, hay que ponerse a pensar en este tema de la empresa familiar. No le dé pena
llevar a los chicos que conozcan, que vean, que se encariñen con el negocio. El otro tema importante es que en determinado momento hay que sentarlos y decirles, vean muchachos, para que usted pueda entrar a mi negocio, las carreras de ingreso son estas. Una vez entrevistamos a don Rodrigo Van der Laat de Van der Laat Jiménez y él me decía, nosotros le decimos a los muchachos en el colegio que para entrar a trabajar a la constructora tiene que ser ingeniero en estas carreras que son las de construcción, que tienen que hablar otro idioma y que además deberían estar tramitando una maestría en el área de construcción, no hay negocios en construcción. Si quieren estudiar otra cosa, pues bueno, pero les vamos contando a los muchachos qué tienen que estudiar para trabajar con nosotros. La otra vez me pasó con un cliente, le digo al hijo, dígame una cosa, ¿por qué si la empresa de su papá es de tecnología, usted estudió para hacerse chef? Me dice, es que cuando yo estaba buscando carrera me dijeron que yo podía estudiar lo que quisiera y se me ocurrió hacerme chef. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los muchachos por lo menos deberían saber cuáles son las carreras de ingreso a los negocios de ustedes. Por si les interesa entonces que traten de ir buscando esas carreras. Si ya esta generación está trabajando, si ya esta generación es parte de, necesitamos ir fortaleciendo ese vínculo con el negocio. Que estudien, que puedan trabajar, que hagan los proyectos en la compañía, que puedan llegar a hacer pasantías. Vea, es que a mí solo me gusta finanzas, sí, pero usted tiene que pasar por la pista, tiene que trabajar en contabilidad, tiene que trabajar en mercadeo, tiene que conocer todo el negocio. Y luego se quedará en un puesto. Pero necesitamos irles despertando ese interés por el negocio, pero también necesitamos que vayan aprendiendo del negocio. Todo lo que podamos trabajar ahí es valioso y eso es importantísimo. Ahora bien, dos cosas que son complicadas para los dueños. Una de ellas es, ¿en qué momento usted le va a dar acciones a sus hijos del negocio? ¿Lo va a hacer en vida o lo va a hacer vía testamentaria? Las dos funcionan. Vital, tener el testamento listo. Eric, qué feo hablar de la muerte. No, es que es un tema de orden y si volvemos a la lámina anterior que hablamos del orden, parte del orden es que si yo me muero no dejarle un gran enredo a los muchachos. El otro día hablaba con unas señoras como de 55 y 60, me dicen, llevamos 12 años desenmarañando la mortual de papá porque no dejó testamento. Y el señor con un montón de propiedades y un montón de negocios. Y eso es una historia común en Costa Rica. Entonces, ventajas y desventajas de transmitir las acciones en vida. Si yo soy hijo, yo recuerdo cuando papá nos reunió, nos dijo, vea, ustedes son 3 hermanos, yo del 100% de las acciones le voy a dar a cada uno un 20%, a su mamá otro 20% y yo me voy a dejar un 20%. Y yo estaba vuelto loco. Yo ahora sí soy dueño. Y si bien es cierto, ya trabajaba con muchas ganas, pero el hecho de formalmente ser dueño se volvía interesante. Y la primera vez que papá repartió dividendos, aquello fue una locura. Repartir una platilla en enero, ya cuando uno está sin plata, pero no siempre se puede hacer eso. La otra vez teníamos un cliente que la recomendación fue vean, no traspase ninguna de sus acciones. Porque el único sustento que usted tiene es esta compañía. Si usted le da las acciones a sus hijos, no sabemos si ellos le van a ayudar a usted en su vejez. No mueva una sola acción. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no hay una fórmula, no hay regla de 3 en esto. Hay que ver cada caso.
A veces es un mix, a veces es vía testamento, una parte, otra en vida, pero hay que dejar eso armado. El último punto, a mí me parece que dentro del proceso de la sucesión, además de buscar al relevo, de prepararlo, lo más complicado a veces es que el fundador diga, me voy. Por dos cosas. La primera, el tico tiende a no prepararse para la vejez. Tenemos un cliente, 73 años, 2 infartos y sigue yendo a trabajar porque es el único sustento que tiene. Y los sobrinos me dicen, Eric, haga algo para que tío se vaya, ya tío no entiende la computadora, ya tío no entiende los reportes. Pero el Señor dice, Eric, es que, ¿qué voy a hacer yo si vivo de esto? Eric, y la pensión del señor de nunca cotizó a la caja, tiene una pensión de 150,000 pesos al mes. ¿Qué hacemos? Eric, pero yo sí me preparé. Tengo plata ahorrada, tengo unos alquileres. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo libre? No, voy a seguir viniendo a la oficina. Está bien que de vez en cuando vaya. O como me dijo el papá de una amiga, papá dice que está muy cansado, entonces nada más va a descansar. A los 2 meses me llama y me dice, Eric, papá está llorando en la cama, tiene una semana de estar metido en la cama llorando y no se levanta. Totalmente deprimido porque no sabe qué hacer con su tiempo. Entonces el otro ejercicio, además del financiero, que hay que hacer es, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Voy a pertenecer al Club de Leones, al Club Rotario, voy a apoyar a la comunidad, me voy a involucrar con alguna parte de la iglesia, voy a seguir en juntas directivas, voy a mantener el vínculo con unos proveedores. Eso hay que planificarlo, porque no es tan fácil y si no se planifica, en determinado momento la esposa le va a decir, vea, haga algo, pues ya estoy cansado de tenerlo aquí en la casa. Entonces, como les digo, tema delicado ese último, pero hay que trabajarlo. Normalmente lo financiero se trabaja con tiempo, 10, 15 años, ojalá. Y la preparación del manejo del tiempo de por lo menos unos 5, 6 años antes empiece ojalá con más tiempo. La otra vez un doctor que me atendía me dice, mira, ya me retiro, soy la última cita, voy a dedicarme a apoyar a tal alumno mío que tiene una farmacéutica, voy a estar en su junta directiva y voy a dedicarme a la finca que tengo en Turrialba y no quiero ver más pacientes. Y ya tiene la cosa armada. Me lo topé en el aeropuerto varios años después y lo vi joven, lo vi entero, lo vi vital. Doggy, ¿cómo va con los proyectos? Perfecto, siguen avanzando. Tenía una razón por la cual levantarse todas las mañanas. Y el tema es importante. Con respecto a la visión de largo plazo, tenemos que entender qué queremos. ¿Cómo vamos a manejar el patrimonio de la familia? ¿Cómo lo logramos hacer crecer? ¿Qué vamos a repartir y qué dejamos en conjunto? De pronto hay algunas cosas que es más fácil repartirlas y el papá dice o mamá dicen esto lo reparto, pero probablemente algunas cosas van a quedar entre todos los hijos o nietos. Entonces, eso hay que ordenarlo. Y además, tenemos que empezar a trabajar de cómo hacemos el negocio sostenible por un tema muy sencillo. Papá toda la vida vivió de este negocio, pero ahora somos 5 hermanos y además cada uno tiene 3 hijos, entonces tenemos que mantener a los 5 hermanos y a los 15 nietos. El negocio no va para tanto. Entonces muchas veces lo que deberíamos trabajar es ver cómo echamos a andar otros negocios. Vamos cerrando con algunas cosas. ¿Por qué es positivo ordenar la casa? ¿Por qué es importante profesionalizar la empresa familiar? Porque me va a dar más estabilidad. Tenemos controlado el negocio, está generando plata, estamos logrando las ventas, más rentabilidad. Y por supuesto aseguramos la continuidad del negocio y la tranquilidad en la familia.
Y podemos llegar el fin de semana, el domingo a la casa de papá o mamá y llegan todos y nos tomamos un café. Vea, yo conozco familias donde eso se desapareció hace mucho tiempo porque ni siquiera se hablan. Todos se pelearon. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren tomar un camino donde se ordenen, donde se formalicen, donde dejen las cosas claras? ¿O un camino donde seguimos desordenados como estamos y que cuando yo no esté, que mis hijos vean a ver cómo se ponen de acuerdo? Ya eso es una decisión de ustedes. El trabajo que nosotros hacemos va en esta línea de trabajar con familias, de ayudarlas en estos procesos de profesionalización, de ordenarse, y a eso nos dedicamos, justamente por lo que les decía, que creemos que cada vez que una empresa familiar se mantiene en el tiempo, la sociedad gana. Traté de hacer la presentación un poquito más corta porque sé que venimos cortos con la agenda, pero creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? Allá hay... ¿Tenemos micrófono? Sí. Muchas gracias. Justo. He escuchado, y por lo menos es lo que nosotros hemos intentado hacer, bueno, sobre todo mi papá, somos 5 hijos y los 5 estamos en la empresa. Okay. Imagínense qué complejo. Bueno, pero el tema es que, ¿cuál es su experiencia en el tema de crear o pasar todas las acciones de la empresa para fundaciones privadas, que en Costa Rica sabemos que no existe esa figura, pero que fue creada precisamente para proteger los patrimonios de empresas familiares, y donde además, aunque suene un poquito feo, pero entiendo que es lo más sano, hay que sacar a lo que son esposos y esposas. Familia política queda completamente y absolutamente por fuera. Ok, vamos a ver. Tenemos un poco más de conocimiento con las fundaciones privadas panameñas, Sí, que con las locales, para hacerle muy transparente, pero ¿cuál es la ventaja? Y es que las reglas del juego que yo hablaba hace un rato, que básicamente ese es el protocolo de familia, se pueden integrar en esta figura. Y entonces todas las reglas que acordó la familia, de quién entra al negocio, de cómo se reparten los dividendos, de que cuándo se pasan, qué negocios podemos entrar, todo eso queda como parte de la constitución de la fundación privada. Entonces es un acuerdo mucho más duro que si nada más firmamos el protocolo y ese es el acuerdo entre partes. Entonces esa es una ventaja que tiene. Con respecto a la segunda parte, la parte política, yo siempre digo que eso tiene que ser una decisión de la familia. Yo hablando una vez de este tema en clase me dice una alumna, profe, es que en la empresa yo trabajo con mi hermana y el esposo de mi hermana es el gerente general y mi esposo es el de mercadeo. Entonces, es una decisión de la familia integrar o no a los cónyuges al negocio. Entonces, lo que yo les digo es que lo decidan y que sean parejos para todos. Si los de uno pueden entrar, los de otro también. Y ahí usted va calculando el riesgo, pero es un tema de decisión familiar. No sé si le respondo. sí, pero supongo yo que debe haber una estadística de que es más conveniente. Sí, es decisión de la familia. Yo conozco casos, mi mejor amigo de la U trabajaba con el suegro y era el que le manejaba el negocio porque la esposa era médica. Entonces la chica no estaba involucrada y ahí está todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema de cómo las familias se organicen. ¿Sí? Gracias. Que es un tema, aparte de la organización familiar, del perfil del puesto. O sea, porque
yo soy abogada y el perfil de la empresa necesita un ingeniero y mi esposo es ingeniero y es bueno, puede ser que sea valioso tenerlo ahí porque yo no voy a saber qué hacer ahí como abogada si necesita un ingeniero. Entonces, es cada familia en cada situación y de acuerdo al perfil que estamos buscando para ese negocio, también valorando, son empresas familiares, va a sonar muy feo lo que voy a decir también, pero también valorando cómo son las relaciones entre la familia. Porque si yo no me llevo con mi cuñado y me lo van a poner de jefe, vamos a generar conflictos en la familia. Nada más hago el comentario. Carlos Slim, el mexicano, es muy machista. Entonces, sus hijos son gerentes de los negocios y los esposos de las hijas. Y las hijas están en puestos un poco menos relevantes, pero él los tiene integrado a todos. Entonces, nuevamente, yo no puedo decir si es bueno o es malo, es cómo la empresa lo organice, ¿verdad? Pero sí, hay otra situación que se tiene que evaluar y es la estructura organizacional y en su junta directiva, quiénes son los que van a tomar esas decisiones. Porque yo puedo tener a mis cuñados metidos en la operación de la empresa, pero la toma de decisiones es de la familia, es otra cosa totalmente diferente. Entonces deberíamos estar analizando la situación. Y una cosa que usted también habló mucho sobre en qué momento tengo que yo repartir o hacer la división accionaria. También depende mucho del tipo de empresas que se tiene. Porque una empresa como la nuestra, si tenemos 5 hermanos, que a mí me pasa lo mismo que usted, y repartieron las acciones, y tengo que ir a sacar un permiso de funcionamiento, todos tenemos que estar de acuerdo, y si hay alguno chiva, se acabó el negocio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de negocios que tenemos para ver si es conveniente o no esa división accionaria. De acuerdo. Por eso les decía que no hay fórmula mágica, cada caso hay que analizarlo. No sé si hay alguna otra pregunta. Allá hay una mano levantada. Buenas tardes, tengan todos. ¿Cómo afectaría la naturaleza familiar de la empresa a la toma de decisiones cuando surgen alguna discrepancia entre los miembros? Sí, bueno, mi compañero ya está listo y calentando motores para hablar de conflicto en la empresa familiar, ¿verdad? Pero justamente lo que nosotros tratamos es que las familias aprendan a resolver conflictos, porque se van a presentar. Entonces, no es que todo el mundo se va para la casa bravo y no se vuelven a hablar, no es que necesitamos sentarnos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Pero entonces sí hay que trabajar en eso y ahorita le volvemos a preguntar a don Jeffrey. Si ok, muchas gracias. ¿Allá? ¿Dónde? Buenas tardes. Si en una familia, digamos, el dueño, es decir, el papá, tiene múltiples negocios, no todos con la misma línea, es decir, de transporte, en este caso gasolinera, la parte de turismo X. Ok, cada rama, es decir, de gasolineros debería tener su junta administrativa o la recomendación es que haya una junta administrativa para todas las empresas. Depende. Vamos a ver. Si el negocio lo manejamos en conjunto, todo, para mí es más fácil hacer una sesión de junta directiva donde la primera vemos estos negocios, después esto y vimos todo. Pero si de pronto en un negocio tenés otro socio o si de pronto en otro negocio lo ve una parte de los hermanos que no tienen que ver nada con los otros, yo preferiría que hagan juntas por separado porque no tienen un vaso comunicante. Entonces, concretamente, si administramos todo como una sola cosa, aprovechemos el mismo espacio para ver todo. Pero si tenemos negocios diferentes o socios diferentes, yo preferiría que lo vean por aparte. Gracias. Allá hay una mano. Bueno, también yo, analizando un poquito, tal vez, quería preguntarte algo muy puntual. En el caso de nosotros siempre hace poco conocimos la figura de el fideicomiso. Entonces, quería preguntarte cómo ves eso aplicado a las empresas familiares, como un fideicomiso como tal. Sí, vamos a ver, para ser muy transparente, no tengo mucha experiencia ahí, más en testamentos,
pero básicamente el fideicomiso vuelve a generar el mismo efecto. Cuando yo ya no vaya a estar, ¿cómo se va a trasladar esto? ¿Cómo se va a pasar aquello? ¿Qué van a hacer con mi patrimonio, mis recursos? Entonces, al final de cuentas, el ejercicio sigue siendo igual de válido. Dejaste ordenado, ¿verdad? Entonces, ahí lo que habría que ver es quién va a quedar a cargo del fideicomiso. Probablemente, ojalá sea un buen bufete, que no lo hagas como un cliente que el otro día me dice, mira, es que yo estaba viendo que aquel fulano es responsable, tiene como 25 años y se quedó en el cole, pero yo creo que ese podría administrar mi presupuesto, y yo decía, mi fideicomiso, y yo decía, Dios santísimo. Ahora, normalmente esto se busca una figura dura, un despacho de abogados, en otros países los bancos manejan esta figura, o las fiduciarias, pero si funciona, lo que yo te diría es, revisate el costo de que alguien mantenga abierto una estructura de estas, ¿verdad? Pero si al final de cuentas genera ese efecto de ordenar, eso es lo que se anda buscando, que las cosas queden ordenadas.